Comenzamos un nuevo curso en el que vamos a hablar sobre la corrupción de la política. La corrupción en sentido estricto, su ámbito conceptual, importancia y efectos. Las definiciones de corrupción son muy numerosas y variadas, pero difícilmente se encuentra alguna que puedan acoger todas las posibles modalidades de actuación corrupta. Así, hay algunas que se refieren a la corrupción como abuso de cargo público, con lo que dejan fuera la corrupción del sector privado o no gubernamental. Otras hablan de abuso de cargo con fines de lucro, con lo que no incorporan aquellos supuestos en los que la contraprestación no es económica, sino simbólica, como por ejemplo la de callar ciertas informaciones negativas y dañosas para el corrupto en el medio de comunicación, al fin, al corruptor. Otras consideran que el factor clave en la corrupción es la violación de un deber posicional con beneficio extraposicional. Pero esta definición no sirve para el supuesto de un administrador de un partido político que recauda fondos para el funcionamiento ordinario del partido, bordeando, incumpliendo la normativa de financiación, pues esta persona cumple con su deber de obtener la mayor cantidad posible de fondos y además no disfruta necesariamente de ningún beneficio extraposicional de carácter personal. Y si pretendiéramos aplicar este último concepto al sujeto colectivo, partido político, el deber posicional de un partido es un concepto bastante elusivo y necesariamente conectado a una visión normativa de la política. Normalmente, el único partido que puede abusar de su posición es el que está en el poder, por lo que la definición antes citada sería difícilmente aplicable a partidos en la oposición. En suma, que es prácticamente imposible encontrar una definición que acoja todas las posibilidades y en las que estén de acuerdo todos los estudiosos del tema. Por ello, lo mejor será analizar las diferentes posibilidades de definición de corrupción, ver sus pros y sus contras y finalmente elegir una opción que nos sirva de referencia en el texto. Ya se anticipa que ello exige distinguir la corrupción en sentido estricto de la corrupción política, que es un término mucho más elusivo, sin pretender, por supuesto, que la opción elegida sea la única posible, ni que sea científicamente irrebatible. En general, esta preocupación por los conceptos es consecuencia de la adopción previa de un principio gnoseológico, según el cual lengua y formación de ideas son, en sentido estricto, una misma cosa. Más aún, lengua y pensamiento son lo mismo. Ello implica que todo análisis científico de la vida social y la corrupción es vida social y es también un análisis del lenguaje humano. Conocer la realidad exige conocer la lengua y conocer la lengua es el camino para conocer la realidad. El conocimiento de los hechos internos y externos a nosotros exige un camino que va a través de las estructuras lingüísticas. Los conceptos son de naturaleza mental, subjetiva y psicológica. No tienen una autonomía y existencia objetiva independiente de los términos que usamos para nombrarlos. Por ello, estas estructuras lingüísticas no son ni neutras ni objetivas universales. En relación con la neutralidad es necesario recordar que accedemos a la realidad a través del lenguaje, pero este lenguaje ya es en sí estructurante. La lengua condiciona nuestra aprehensión del mundo, estructura, analiza y agrupa cosas y conceptos sin que nos demos cuenta de lo arbitrario de dicha institución con la que hemos nacido y crecido. Los objetos que nos rodean, las ideas, nacen solo a medida que lo consideramos, los clasificamos y les damos nombre. Precisamente, la labor del científico es la de rechazar el lenguaje común y las nociones comunes. El obstáculo epistemológico de todo científico social es precisamente ese universo social. Por otra parte, a los objetos e ideas les damos nombre en una lengua, en un medio y con una intención. Saussure, 1976, decía que es el punto de vista quien crea el objeto. Ello implica que el objeto de la ciencia es construido desde una intención, desde una problemática teórica que permita un examen sistemático. De ahí que la depuración del concepto sea clave para el análisis científico del problema. Estas reflexiones epistemológicas previas explican el contenido de la primera parte de este texto. Se van a utilizar conceptos y para ello primeramente se va a tratar de explicar su significado. Pero su significado se situará en el marco de un discurso y solo en él tendrá el sentido que se busca. Ello exige oposiciones y eliminaciones de sentido, opciones y priorizaciones.
Finalmente, a pesar del esfuerzo que provoca, es necesario concluir que solo desde la construcción adecuada de los signos se puede llegar a la comunicación buscada. Hablemos de enfoques conceptuales de la corrupción y otras clasificaciones diversas. Al análisis de la corrupción se puede llegar desde diferentes opciones conceptuales, las cuales, a su vez, se insertan en tradiciones de pensamiento y en disciplinas académicas diferenciadas. Toda disciplina académica es una institución. En las instituciones existe un criterio de corrección. Esa corrección se va generando a través de la tradición en desarrollo, tradición que va generando la corrección y el error en la categorización, en la validez e invalidez de la referencia inductiva, en la parcialidad e imparcialidad de los muestreos, en la uniformidad o disparidad de las muestras. Las instituciones, además, definen lo idéntico. En ellas se llega a un acuerdo sobre las categorías básicas, pues la semejanza es una institución. Y solo ellas, las instituciones, pueden definir lo idéntico. Las instituciones otorgan identidad y las analogías de base social organizan elementos dispares en clases y los dotan de contenido moral y político. Ahora bien, en el ámbito científico, el anhelo de objetividad da paso a la clasificación de inspiración científica, que es una clasificación que tiene que luchar contra el conocimiento y la clasificación de sentido común. Al final, el trabajo intelectual y el peso de la inercia institucional permiten que toda una serie de imágenes movedizas vayan adquiriendo estabilidad y permitan la comunicación. Ahora bien, cada institución genera sus clasificaciones de acuerdo a sus marcos cognitivos de referencia y lo que es plenamente coherente para una disciplina puede no ser comprensible para otra. De ahí que ahora se analicen los diversos conceptos de corrupción en función de dichas referencias disciplinares, siendo conscientes de que lo que se puede comprender y defender en un ámbito puede ser incomprensible e indefendible en otro. Hablemos de conceptos de corrupción basados en la disciplina de referencia. En estos supuestos nos encontramos con al menos 5 disciplinas de referencias prestas a definir la corrupción de acuerdo a sus parámetros sobre lo correcto y lo idéntico: el derecho, la economía, la sociología, la ética y la ciencia política. Hablemos de ellos. El derecho. Para el derecho sería corrupta toda acción de un sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas y viole las obligaciones del cargo con abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios privados personales o para un grupo del que forma parte el corrupto. Esta corrupción, en consecuencia, puede ser pública o privada. Para esta distinción, la clave está en el sujeto que actúa y en la calidad de que actúa. En suma, en la corrupción pública se trata de acciones u omisiones vinculadas al abuso de cargo público y al incumplimiento de normas jurídicas por parte de las personas con responsabilidades públicas. En la corrupción privada se trataría de acciones u omisiones vinculadas a un abuso de posición en el entorno de organizaciones privadas con incumplimiento de las normas jurídicas que regulan los deberes del agente frente al principal, pero en ambos casos con la finalidad de beneficiarse directa o indirectamente gracias a ese abuso. No sería corrupción en sí el mero incumplimiento de normas. Por ejemplo, no es corrupción que un funcionario se salte un semáforo. Sí es corrupción si un funcionario, abusando de la información que le proporciona su cargo, obtiene una enorme plusvalía en una recalificación de terrenos. Según Bailey, 1989, corrupción es el abuso de autoridad por razones de beneficio particular, no necesariamente monetario. En una visión general del fenómeno corrupción pública, sería toda acción tomada por un empleado público en el ejercicio de su cargo, que se desviara de las obligaciones jurídicamente establecidas para el mismo por razones de interés privado, familiar, personal, del clic, con beneficios pecuniarios o de estatus, o cualquier violación de las normas contra el uso abusivo de cargo público en beneficio y privado. Pero sería también corrupción la acción del corruptor, no solamente la del corrupto. De ahí que en la moderna definición de soborno la culpa sea tanto del que ofrece como del que recibe.
Las definiciones jurídicas de corrupción exigen posteriormente, para su operatividad en el sistema jurídico, una tipificación extensa y detallada de supuestos, de forma que en general corrupción es la suma de todas las diferentes variantes de actuación corrupta legalmente sancionada. Las sanciones a las actuaciones corruptas se pueden expresar en normas penales, administrativas o contables, aun cuando son las normas penales las que esencialmente describen y tipifican las actuaciones claramente corruptas. Tras la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, existen unas definiciones internacionales de los tipos penales más importantes asociados a la corrupción. Así, el soborno de funcionarios públicos nacionales y el cohecho realizado por estos mismos, el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado, la malversación de bienes en el sector privado y el blanqueo del producto del delito. En términos jurídicos comparativos, el cohecho suele ir vinculado a la presencia de un empleado público que tiene una intención corrupta, que obtiene beneficios a cambio de la acción corrupta, cuyo acto oficial tiene relación directa con el valor conseguido y cuando existe intención de ser influenciado en el ejercicio de cargo público. Por otra parte, el soborno se define por Naciones Unidas como la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Y el tráfico de influencias sería, de nuevo, según Naciones Unidas, la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o cualquier otra persona en forma directa o indirecta de un beneficio indebido, con el fin de que el funcionario o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad de un Estado un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona. Y también la solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona en forma directa o indirecta de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad de un Estado un beneficio indebido. Una lectura del título 19 del vigente Código Penal español nos permitirá apreciar los diferentes tipos penales que en España la corrupción engloba. Prevaricación, dictar a sabiendas resolución injusta en asunto administrativo. Cohecho, solicitar o recibir regalo o dádiva. Infidelidad en la custodia de documentos. Fraude, malversación de caudales públicos. Abuso en el ejercicio de la función. Uso privilegiado de información, cuando un funcionario o autoridad hace uso de un secreto de que tenga conocimiento por razón de su cargo, obteniendo de ello un beneficio económico para sí o para tercero. También hay actividades que solo se sancionan administrativamente, pues por su gravedad no se consideran dignas de tipificarse penalmente y que implican corrupción. Por ejemplo, que un secretario de Estado, merced a sus buenas relaciones y al trato de favor ejercido, incumpliendo la normativa de incompatibilidades de altos cargos, pase a los 2 meses de su cese, por ejemplo, a trabajar en una empresa que realiza actividades relacionadas con expedientes sobre los que haya dictado resolución en el ejercicio de su cargo, es su ejemplo de corrupción sancionable solo administrativamente, dado que si no ha existido prevaricación no habrá delito. No obstante, es preciso aclarar que no toda conducta disciplinariamente tipificada tendría por qué ser corrupta. Por ejemplo, llegar tarde al trabajo un día por haberse quedado dormido no puede considerarse como corrupción, aunque sin embargo el absentismo continuado sí sería un ejemplo de actividad inmoral e incluso corrupta, pues se abusa de unos derechos posicionales, la garantía de permanencia y el derecho al cargo para beneficio privado y en detrimento del servicio público. E incluso hay actividades corruptas que se sancionan desde la normativa presupuestaria y contable. En España, el artículo 176 de la Ley 47/2003 genera presupuestaria establece
que las autoridades y demás personal al servicio del Estado que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción a las disposiciones de dicha ley estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública Estatal, o en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder. De hecho, en el marco de Tribunal de Cuentas existen salas de enjuiciamiento donde se desarrollan procesos contables que pueden dar lugar a sanciones que condenen al culpable al reintegro de cantidades por alcance en los fondos públicos. Es obvio que en la responsabilidad contable solo pueden incurrir quienes estén obligados frente a la Hacienda Pública a gestionar caudales públicos, siempre que concurran el resto de elementos configuradores de la responsabilidad contable. En algunos casos, confluyen en el supuesto las responsabilidades contable y penal. Pues bien, en dichos casos, el principio de seguridad jurídica impide que pueda llegarse a un pronunciamiento distinto en vía contable y penal acerca de la existencia de los hechos y autoría de los mismos, si bien la vinculación de la jurisdicción contable en el ejercicio de su función de enjuiciamiento a la declaración de hechos probados de la sentencia final firme, esta no impide que de los mismos se extraigan consecuencias jurídicas diferentes. Ello es así porque en la jurisdicción penal se manifiesta el ius puniendi del Estado, mientras que en la jurisdicción contable se enjuicia la responsabilidad contable que origina la indemnización de daños y perjuicios. Para que exista responsabilidad contable se exige que haya una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. Que la mencionada conducta suponga una vulneración de la normativa contable y presupuestaria. Que esté marcada por una nota de subjetividad, dolo, culpa o negligencia grave. Que el menoscabo sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente. Que exista relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido. Por supuesto que no toda acción u omisión que dé lugar a responsabilidad contable tiene por qué ser corrupta, pero sí existen supuestos en los que la corrupción es evidente, como ocurre en la malversación de fondos o en la apropiación indebida, si bien en estos supuestos coincide la responsabilidad penal y la contable. No obstante, podríamos dar ejemplos de acciones corruptas sin responsabilidad penal, pero con responsabilidad contable. Por ejemplo, cuando un responsable político ordena conscientemente y para facilitar su carrera política que en el marco de una contratación legal por instrucciones superiores indirectas se abone al adjudicatario la cantidad total pactada a pesar de que el servicio prestado ha sido ejecutado de forma deficiente. Estamos ante un supuesto que plenamente es difícilmente perseguible, pero que lo es contablemente y además es un acto corrupto. A favor de este tipo de concepto de corrupción hay al menos dos tipos de argumentos. El primero, que son los únicos que permiten poner en marcha la maquinaria de la sanción estatal y de la cooperación sancionada internacional, y por ello son los más eficaces en la lucha contra la corrupción. El segundo, que delimitan claramente lo que se puede y no se puede hacer, estableciendo los criterios morales mínimos que todos deben seguir. Sin estas definiciones, todo sería posible y el relativismo paralizante dominaría todo el debate. En contra, es preciso decir que estas definiciones son demasiado estrechas y dejan fuera situaciones dignas de rechazo moral, acciones que, aunque no entran en categorías jurídicamente penalizadas, atentan contra la legitimidad de los regímenes políticos y pueden producir cambios sustanciales a medio o largo plazo en los mismos. Así, puede que, como ocurre en numerosos países, la financiación ilegal de los partidos no sea delito y, sin embargo, sea una actividad corrupta o germen de futura corrupción. En general, el problema con esta definición es que deja fuera muchas prácticas situadas en los límites de la corrupción y que, desde luego, no son éticas. Cuanto más desarrollada es una economía, más posibilidades existen de favorecer a quien otorga un contrato o elabora una norma favorable sin caer en los límites de lo penalmente sancionable. Por ejemplo,
influyendo en medios de comunicación en los que existe capital propio para que den una buena imagen del gobierno que tan generosamente ha tratado a la empresa accionista. Por otra parte, asumir como única definición aceptable la legalista permite a los corruptos generar una retórica legitimadora verdaderamente perversa. Así, la argumentación retórica que sirve a la corrupción es la de estrechar al máximo sus límites, de forma que solo sea considerado corrupción por la opinión pública lo que es perseguible y finalmente sancionado penalmente. El siguiente paso para el corrupto, por supuesto, consiste en intentar cambiar las leyes o manipular las instituciones para que deje de ser perseguible lo que incomoda al poder. Como colofón, cuando un cargo público no puede ser condenado penalmente, se le debe suponer honesto. Incluso da lo mismo que la sentencia, reconociendo la existencia de los hechos sancionables, absuelva por prescripción o por fallos procedimentales, lo importante es que no haya condena. Pues si no hay condena, hay honestidad. En suma, que estas definiciones generan incentivos para la ocultación o la interposición de barreras a la persecución de la corrupción. Para terminar con este tipo de definición, es preciso reconocer que en sociedades democráticas y con cultura cívica desarrollada, la incorporación de nuevas conductas a la nómina de tipos plenamente sancionables es fruto de la presión social y de la obligada respuesta a los representantes a estas demandas de mayor rigor y control. Sin embargo, en países no democráticos y con baja cultura cívica, la presión de la opinión pública interna puede ser insuficiente para garantizar una normativa mínimamente eficaz, con lo que la presión internacional, en algunos de esos casos, suple a la presión doméstica. En cualquier caso, los estudios que el grupo de trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones económicas internacionales ha realizado muestran que solo este tipo de corrupción mueve más de 150.000 millones de dólares al año en el mundo, con precios muy variables, que van desde el 30% en los contratos de armas al 5% en los contratos de infraestructuras, circunstancias que movió a la aprobación del primer convenio de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales el 21 de noviembre de 1997, ratificado por prácticamente todos los Estados miembros en un plazo de 2 años. Por su parte, Transparency International estima que las pérdidas provenientes de los sobornos en contrataciones alcanzan en el mundo al menos 400.000 millones de dólares al año.